Buenos días ante todos. El día de hoy les voy a mostrar el paso a paso de cómo poder colocar los accesorios y unirlos para la instalación de un medidor de agua, ¿no? A veces usan los medidores de agua en departamentos para saber el consumo de cada inquilino, ¿no? Y no tener problemas con el consumo de agua que cada ambiente necesita. Para la conexión de este medidor de agua vamos a utilizar las herramientas, estas dos herramientas. Tenemos esto que es una llave francesa y tenemos esto que es una pinza pico el oro, que nos ayudará a hacer los ajustes respectivos de los accesorios para poder hacer una buena instalación para el medidor de agua. ¿Qué necesitamos para la instalación de un medidor de agua? Primeramente, un medidor de la marca que ustedes crean conveniente comprarlo. Un medidor de agua que tiene indicada en la parte de acá una flechita. Esta flecha indica el flujo, el sentido del flujo del agua en la que debe ingresar al ambiente. O sea, si la entrada del agua es por acá y va a ingresar hacia tu casa, a la parte de acá, la flechita debe estar indicando el sentido del flujo del agua, del líquido, ¿no? Entonces, para la instalación de esto necesitamos comprar estos niples telescópicos. Estos son dos niples telescópicos o racores de conexión para lo que es el medidor de agua. Estos niples telescópicos tienen la función, lo que hacen las universales, y estos vienen con niples que se colocan así y llevan dos rueditas de jeve para el ajuste, para que tenga un ajuste seguro y no haga fugas de agua. Esta es la función de lo que es una universal para poder hacer el retiro de lo que es el medidor del agua. Colocamos esos niples y estos niples telescópicos tienen una entrada de 3/4 para asegurar el medidor de 3/4. Eso no necesita cinta teflón, solamente se ajusta así. Esto es el que hace el selle hidráulico, el selle para que no hagan fugas de agua. Ya. Ahora luego de esto, vamos a colocar una llave, una válvula esférica o válvula de paso o llave de paso, para que esto, cuando querramos sellar la general, esto funcionará como una llave de apertura y de cierre general. Esto nos servirá para poder de repente retirar el medidor. Solamente desajustamos acá y esas tuercas se corren hacia la parte de atrás y retiramos el medidor. Esto viene por la parte de acá. Para la conexión de este medidor también tenemos que hay unas llaves que ya viene la llave válvula de control unida con el niple telescópico en un solo accesorio. En los medidores que mayormente se instalan en la calle ponen una válvula acá de control que viene en una sola pieza con el niple telescópico o con los racores ya incluidos,
y traen dos, una que corresponde al ambiente y la otra que corresponde a lo que es la red de alcantarillado, ¿no? Pero en este caso yo los he comprado por separados porque solamente necesito una sola válvula que actúe como llave general, ¿no? Llave de paso general para cerrar el agua. Luego, si de repente nosotros a esta, ya que estamos instalando, ¿qué hacemos? En la parte de acá colocamos un nipple. Ojo que para eso tenemos cinta teflón de 3/4, de 12 milímetros por 3/4, y procedemos a hacer el ajuste respectivo, y por OB podemos colocar una unión universal para cuando querramos retirar la llave y poder cambiar la válvula esférica por motivo de que se ha deteriorado y hay que cambiarla. Procedemos a hacer la instalación. Ya, tenemos los materiales a utilizar para la instalación del medidor. Tenemos el medidor, los nipples telecópicos, los nipples telecópicos, o también llamados como racordes de conexión para el medidor de agua. Tenemos una válvula esférica o una válvula de paso o una llave de paso para aperturar y cerrar, utilizándola como una llave general. Para desmontaje, una válvula, una unión universal, cinta teflón para los lados que tienen rosca, para hacer un sello mecánico bueno, nipples de PVC, unión mixta de PVC, un formador de empaquetaduras para hacer un mejor ajustado entre las piezas con rosca, ¿no? Entre encuentros, un formador de empaquetaduras. Dependiendo de dónde se encuentra el medidor o dónde lo vamos a colocar, podemos usar T's de PVC, codos de PVC, y pegamento para PVC. Ahora vamos a proceder a hacer el encintado, colocarle cinta teflón procedemos a colocarle un poco de lo que es formador de empaquetaduras, y procedemos a colocar la válvula de paso. Con la pinza picoloro y con la llave francesa procedemos a hacer el ajuste de la misma. A ver. Perfecto. Ahora vamos a
Luego de esto colocarle un nipple. Una que hemos puesto el nipple con la mano, procedemos a darle un pequeño ajuste con la pinza pico loro, tratando de no romper el accesorio. Luego procedemos a encintarlo y a colocarle lo que es una unión mixta. Luego procedemos a echarle formador. Ahora, por si el caso alguna pequeña fuguita, lo controlamos con eso. Colocamos el universal. Esto nos ayudará a que tenga un mejor perfecto. Este universal ayudará al desmontaje cuando queramos cambiar esta válvula, porque para el desmontaje del medidor nos sirve estos nipples telepáticos o recortes de conexión para poder retirar solamente el medidor y cambiarlo solamente el medidor. Continuamos con el video. Luego de haber este es un adaptador de PVC. Luego de haber echado cinta teflón y formador de empaquetaduras, procedemos a colocarlo luego de la unión universal. Este adaptador nos sirve porque por la parte de acá pegamos el tubo a presión solamente con pegamento. Cuando sentimos que ya está ajustado suficiente, no hace falta hacer mucha presión porque si no las piezas de plástico se romperían. Ahora, por la parte de la salida del agua vamos a colocar una unión mixta. Por un lado se pega con pegamento y por el otro lado tiene rosca para con teflón unir esto. Luego que hemos colocado lo que es la unión mixta, procedemos a darle un pequeño ajuste, teniendo en cuenta que no se vaya a romper. Queda. Entonces, este es el sistema de cómo se instala. Estos son los accesorios a utilizar para instalar lo que es el medidor de agua. Por la entrada tenemos tubería que ingresa, adaptador, unión universal, nipple de media pulgada, una válvula esférica, un nipple telescópico o raccord de conexión, el medidor de agua, nipple telescópico o raccord de conexión,
y una unión mixta y tubería. Normalmente esos medidores se pueden colocar horizontalmente. Puede ser de esta forma, así, con la pantallita del medidor hacia arriba, o puede ser así, mirando hacia acá o mirando hacia arriba. Nunca lo coloquen así, no es recomendable colocarlo verticalmente, siempre horizontalmente, ya sea con la pantalla de la lectura hacia arriba o con la pantalla mirando el frente. Y tenemos esta flechita que nos indica el ingreso del agua. Viene de la red, ingresa el agua hacia el departamento. Para este tipo de conexión puedes romper la pared, enchaparlo o hacerlo de otra manera. En esta manera yo voy a instalar este medidor provisionalmente, que este medidor va a ir colocado en lo que es esta caja metálica. Acá se hace una base. Cuando esto va dentro de un departamento, lo que se hace es buscar un lado donde se pueda colocar, hacer un agujero o un agujero, enchaparlo bonito y colocar el medidor ahí o así. En este caso yo lo he puesto en esta caja porque el medidor va a ir en la parte interna, acá, ahí ver la conexión del medidor. Acá a ver, esa va a ser la posición del medidor para poder tomar la lectura. Recordemos que ya sea esta caja, sea plástica o sea de metal, siempre pongámosles una llavecita para que esto no lo manipule cualquier persona. Aseguramos acá y esto ya no se sale. Claro que acá falta todavía colocarle su ladrillo, trabajarlo bonito, ¿no? Abrimos y acá va a quedar el medidor de agua. Puede ser así o puede ser así. Bueno, puede ser así o así. Bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal, ayuden a compartir el video y espero que esto sea de mucha utilidad para aquellos que quieren aprender a cómo poder instalar un medidor de agua. El medidor de agua normalmente hay que ver la posición de instalación y cómo se puede hacer un mejor acondicionamiento sin malograr mucho las estructuras, las paredes, y que tenga una buena lectura, ¿no? Bueno, les sugiero que se suscriban al canal y que den clic a la campanita para que subir más contenido y poder ayudando a aquellos que tienen esa oportunidad de querer aprender. Para cualquier contacto, para hacer lo que es grafitería, electricidad, albañilería, enchapados, mi número celular es 051 92 92 67156. Los dejo y hasta pronto. Bendiciones para todos.